Paz y bien, queridos hermanos y hermanas, nos encontramos en este viernes de Eucaristía también. En el Oratorio San José tendremos la misa de sanación a partir de las 2 de la tarde. Pueden llevar ahí a aquellas personas que están enfermas, no solamente por salud, sino enfermedades espirituales, psíquicas, psicológicas también. Muchas veces andamos con enfermedades interiores que nos hacen sentir mal, que nos hacen decir cosas malas contra el hermano o la hermana. Son enfermedades que dañan el alma y que también nos hacen retroceder en este camino del Señor. Hoy escucharemos el Evangelio de San Juan, tomado del capítulo 21, versículos del 1 al 14. Nuevamente Jesús se les aparece a los discípulos, ahora a la orilla de un lago. Pedro, su hermano Juan, Natanael y otros andaban desorientados. Recuerden que el Mesías, el Maestro, había sido crucificado y a pesar de que ya se les había aparecido en 2 ocasiones anteriores, todavía ellos tenían un poquito de temor y de dudas. Pero sin embargo andaban ya un poco más tranquilos. Así nos pasa a nosotros, hermanos y hermanas, cuando nos reencontramos con el Señor. Siempre tenemos angustias, alguna desesperación, algún pecado que tenemos por ahí y que todavía nos falta que dejarlo de hacer, como son las infidelidades, como es el seguir bebiendo, seguir embriagándonos o seguir consumiendo drogas. O también, como siempre les he repetido, cuando el ego de nosotros no nos deja avanzar, la soberbia, porque creemos que tenemos la razón en todo y que nadie nos puede decir nada. En fin, tantas cosas que necesitamos ir dejando poco a poco. Pero solo tomados de la mano del Señor podremos lograrlo. Solos es difícil. Estos discípulos andaban solos ahí en ese lago. Ellos eran pescadores de profesión. Entonces Pedro les dijo: yo voy a ir a pescar. Y los demás dijeron: bueno, te vamos a acompañar. Y se metieron en aquel lago a pescar. Anduvieron toda la noche y no lograron agarrar nada. A veces andamos por esos caminos nosotros también en la oscuridad y no nos damos cuenta de que es porque estamos lejos de Dios que nuestra vida no cambia, no conseguimos trabajo, la salud de nosotros mental o la salud del cuerpo no se nos quita, pues, y le clamamos al Señor que nos sane, pero tampoco hacemos nada por acercarnos a Él verdaderamente, como se debe de hacer. No le clamamos, no doblamos nuestras rodillas, hermanos y hermanas, no vamos a la capilla de oración perpetua a orar, a la iglesia también, a la misa no asistimos. Entonces, ¿cómo queremos que el Señor nos escuche verdaderamente y que nos ayude a salir de esto? La ayuda no vendrá de inmediato, pero sí te aseguro, hermano y hermana, que llegará. Estos hombres en la noche no lograron pescar nada. En la mañana, Juan, aquí dice el discípulo más querido, le dijo: miren allá a la orilla, es el Señor. Y Pedro, al escuchar eso, se puso la túnica y se lanzó al mar. En muchas ocasiones andamos como Pedro, sin una cobertura, sin algo que nos proteja de las tentaciones, porque a veces nos descuidamos y dejamos que aquellas cosas del mundo nos atrapen. Y como no tenemos una buena armadura, como lo dice en otro evangelio, fácilmente estas cosas nos hacen caer. Aún nuestros propios amigos nos hacen caer en el alcohol, en las infidelidades, en la droga. Pedro se puso la túnica y se lanzó al mar, ese mar que simboliza inestabilidad, simboliza también algo inseguro en nuestras vidas. Pues aquellos que van a la playa, o cuando hemos ido a la playa, mejor dicho, sentimos esas olas que nos mueven, que nos golpean y nos hacen tener temor también. Así es nuestra vida cuando estamos lejos de Dios. Pedro se coloca la túnica, aquella túnica que les da respaldo,
O recordemos la parábola del hijo pródigo. El padre, al ver lo que su hijo había regresado después de andar por el mundo, gastando la herencia que él le había dado, cuando regresa le pone una túnica nueva, símbolo de protección hacia las tentaciones. Aquella mujer que tenía un sangrado de hace muchos años, dijo: con solo tocarle la túnica voy a quedar sanada. La fe, hermanos, hermanas, la fe es importante. Y solo si nos acercamos a Dios vamos a conocer la verdadera fe. Porque alguien podrá decir: yo tengo fe, pero no haces nada por cambiar tu vida, por cambiar la forma que eres, de cómo tratas a los demás. Y entonces, ¿dónde está la fe que Dios quiere que tengas? Es una fe diferente, no es una fe del diente para afuera o del labio para afuera, como dirán otros. Al acercarse, Pedro miró un fuego que ya estaba prendido, con un pan y unos pescados. Y el Señor les dijo: traigan de los que han pescado, pues los demás se quedaron atrás, jalando el barco con las redes pesadas, pues habían pescado mucho. Pero hasta que Él les dijo: tiren las redes al lado derecho, la tiraron y pescaron. Tenemos que hacerle caso al Señor, hermanos y hermanas. Cuando el Señor nos llame a su presencia, acerquémonos a Él. Cuando nos llamen a hacer un servicio, vamos, no lo pensemos dos veces, asistamos. No andemos poniendo pretextos que hoy no puedo, que tengo que trabajar, que hoy ya tengo un viaje, que ya tengo que hacer esto, que lo otro. Ni hemos intentado siquiera, hermanos y hermanas, asistir al servicio o a ir a un retiro. No tenemos ni la delicadeza de decir: vaya, voy a ir, le voy a preguntar a mi jefe con tiempo. Ahorita es el tiempo indicado para que aquellos que van a ir al retiro de Maú y que se les están invitando, pidan permiso en sus trabajos, díganle a sus patronos: quiero ir a un retiro espiritual, porque en realidad necesito acercarme a Dios. Posiblemente tu patrón, tu jefe se va a alegrar, hombre, y te va a dejar ir. Se acercaron y trajeron más peces y los asaron y compartieron como comunidad. Así debemos de ser nosotros, hermanos y hermanas, compartir como comunidad, estar juntos, unidos y no separados, porque cuando estamos separados, lejos de Dios, el mal, Satanás, nos puede atrapar más fácilmente. Jesús mandó a sus discípulos de 2 en 2 a anunciar el reino de Dios, y a nosotros nos está pidiendo eso, que vayamos por el mundo utilizando estas redes sociales, o cuando tengamos la oportunidad de hablar con algún amigo, alguna amiga, hablarle sobre la palabra del Señor, decirle: mira, a mí el Señor me ha ayudado verdaderamente, ya no soy el mismo, poco a poco he ido dejando todas aquellas cosas que antes hacía. Es parte del pasado, ahí va a quedar en el pasado. No se aflijan si alguien los critica o los juzga, allá ellos que serán juzgados, porque dice la palabra del Señor que con la vara que mides, así vas a ser medido tú también. Si ves antes la astilla que tiene en el ojo tu hermano, mírate la viga que tienes tú también. No hay por qué afligirse, hermanos y hermanas. El Señor entonces nos está invitando en este evangelio a perseverar, a no dejar de tener fe en Él y a compartir con aquellos que lo necesitan. Vivamos, señores, esta Pascua, porque todavía estamos en la Pascua. Vivámosla bien, hagamos cambios en nuestras vidas y recuerden orar por los enfermos que están en hospitales, en casas de oración. También les pedimos sus oraciones. Pidámosle al Señor por todos aquellos que también están privados de libertad, sufriendo. Por los países que están en guerra, orémosle al Señor para que esto pare, que ilumine la mente de los líderes, de los presidentes, para que dejen de solo crear leyes y leyes y se vuelvan a ayudar a su pueblo verdaderamente, porque hay mucha necesidad. Pidámosle al Señor por nuestro Papa León, nuestro obispo Fabio Colindres y nuestra querida fraternidad del Oratorio San José, y igual por todos los sacerdotes de todo el mundo y nuestro querido El Salvador. Pidámosle por aquellos que no tienen trabajo para que el Señor les provea y puedan llevar alimento.
Estos hombres pescadores andaban queriendo hacer lo que hacían antes, pescar para comer también. Todo aquel que trabaja tiene derecho a su alimento y a un salario justo también. Oremos, hermanos y hermanas, por el eterno descanso de aquellos que ya no están con nosotros, para que Dios les dé el descanso eterno y brille para ellos la luz eterna. Recuerden, hoy es viernes y Jesucristo lo sabe. Paz y bien para todos.